Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo culto de estudio bíblico y de oración. Hoy jueves 16 de abril y me gustaría comenzar este tiempo leyendo la palabra. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 1. Así que ahora lo voy a leer. Todos aquellos que quieran me pueden acompañar en la lectura y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Este pasaje me encanta y mi versículo favorito es el segundo, que dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y este salmo nos lleva a adorar a Dios, nos lleva a darle gracias por su palabra, a darle gracias por poder escucharle y a darle gracias por poder conocerle cada día más a través de la Biblia, su palabra. Y también nos lleva a admitir, sobre todo también lo digo en mi caso personal, que muchas veces nos dejamos influenciar por nuestra sociedad en la que vivimos, en vez de tener paciencia y confiar en los planes de Dios, que siempre, siempre son mejores que los nuestros. Y también este salmo nos lleva a aspirar a amar lo que Dios quiere que hagamos, que no solamente sea obedecer, sino que amemos los mandatos de Dios, sin importar las circunstancias. Vamos a orar. Pues sí, Padre, gracias por tu amor, gracias porque tú eres el que lo ha creado todo, Señor, el que nos ha creado. Y como acabamos de leer, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte cada día más, podemos tener una relación contigo, podemos escucharte. Y te pedimos que en esta tarde podamos oír tu voz a través de tu palabra. Cuídanos tú, Señor, y abre nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y en esta noche vamos a comenzar una nueva serie que tiene como título La búsqueda de santidad. Y va a estar a cargo de Medeli. Y el tema de hoy es la devoción a Dios. Así que ahora le vamos a dar paso a Medeli y le voy a pedir a Sara García si puede tener una oración para que Dios pues abra nuestros corazones, para que podamos escucharle, podamos escuchar su voz en esta noche y podamos también aplicar todo lo que Él nos diga y nos hable. Y también para que Dios use a Medeli. Hola hermanos, vamos a orar. Amado Padre, 3 veces santo eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos aprender a través de ella, Señor. Gracias también porque podemos ser instrumentos para ti, Señor, para extender tu reino. Y te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, que tú uses a Medeli, que la guíes, que hables a través de ella, Señor, y que también prepares nuestros corazones para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra de día y de noche y a buscar la santidad. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros, ese amor que no nos merecemos, Señor, pero que tú nos das por tu gracia, Señor, y te pido que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, en su primera carta a los cristianos que están en la diáspora, les escribe: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio,
Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los llamó, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Buenas noches. Esta tarde iniciamos una nueva serie de estudios que lleva por título La búsqueda de santidad y que está basado en un libro del mismo nombre. La idea es desarrollar estos temas a lo largo, pues, de distintas semanas. Habrá una primera parte con 6 temas y posteriormente llegará una segunda parte. En primer lugar, estudiaremos la devoción a Dios, que es con lo que nos vamos a iniciar en el día de hoy. En segundo lugar, la santidad es para mí, para ti y para mí, porque Dios nos llama a ser santos. En tercer lugar, la santidad no es una opción y el modelo de santidad es Cristo. En cuarto lugar, ciudadanos de un nuevo reino. En quinto lugar, la lucha por la santidad. Y por último, obedecer más que triunfar para hacer morir al pecado. Creo que los temas tienen entidad e interés como para que podamos engancharnos a esta nueva serie de estudios. Y sobre todo, creo que su importancia radica en la invitación que se nos hace a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre el modo en que estamos viviendo nuestras vidas y también a buscar las mejores formas para agradar a Dios, que nos ha dado libertad, que nos liberó del pecado y nos ha dado una nueva vida y también una vida abundante y eterna, ¿verdad? Al final de cada tema voy a dejar algunas preguntas que nos pueden ayudar a seguir reflexionando sobre los distintos contenidos que vayamos desarrollando a lo largo de estas semanas y que puedan sernos de ayuda también para que sean importantes para todos en ese camino de búsqueda de santidad, para vivirlo de una manera personal, ¿verdad? En el texto que citaba al inicio del apóstol Pedro, el texto comienza diciendo, como pueden ver ustedes, así que, es decir, hay algo de lo que se nos ha hablado previamente que de alguna forma es lo que nos da la motivación para hacer todo eso. O sea, por todo ello, por todo esto que les he dicho antes, preparen ustedes su mente, ejerciten el control propio, etcétera, etcétera. En realidad todo eso anterior tiene que ver con esa fe que hemos puesto en Jesús por la pura gracia de Dios, el regalo de salvación que Dios nos ha dado por amor a nosotros, sin que nosotros realmente lo merezcamos bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Sin que haya en nosotros nada que nos haga digno de ese precioso regalo que recibimos de Dios por medio de Jesucristo. Y es precisamente por ese regalo que lo único que puede despertar es amor, gratitud, admiración, adoración, alabanza a Dios, ¿verdad? Es por lo que somos impulsados a vivir una vida que a Dios le agrade, a vivir de acuerdo con lo que Dios quiere, ¿no? Y que el apóstol resume en un mandamiento que Dios le dio a su pueblo desde el inicio de la historia, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y cumplir este mandamiento supone una auténtica revolución en nuestra vida, un cambio o requiere un cambio profundo en nosotros, ¿no? Y un compromiso firme con el Señor. Requiere, como dice el texto, preparar nuestras mentes. Algunas versiones hablan de actuar con inteligencia, lo que implica aprender a pensar de una forma diferente a como lo hacíamos antes. Necesitamos aprender a pensar discriminando y distinguiendo entre todo el ruido que llega a nuestro alrededor, ¿verdad? Hoy en día, además, se habla de una corriente de espiritualidad. Lo vemos en cantantes, lo vemos en actores, ¿verdad? Lo que pasa es que es una búsqueda que no está concentrada en el único Dios verdadero. Y a veces recibimos, digamos, vientos de doctrinas, ¿no? Recibimos ideas de distintas tendencias de pensamiento. Y la invitación que se nos hace a nosotros desde la Biblia es a renovar, y más de una vez, nuestra manera de pensar, a ser reflexivos,
a tener, digamos, un pensamiento crítico, a escuchar, escudriñar, atender y comprobar las cosas, ¿no? Y sobre todo que nuestro manual de instrucciones y nuestra guía pueda ser siempre la palabra de Dios para que realmente aprendamos a pensar con inteligencia, ¿no? También se nos dice en este texto del hecho de que hemos recibido una salvación inmerecida tan grande que eso solamente nos puede llevar a poner toda nuestra confianza en Cristo, toda nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Em, Toda, no una parte. O sea, no hay una parte de nuestra esperanza y de nuestra confianza que tenga que estar reservado para lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino realmente es el poder comprender que en Cristo lo tenemos absolutamente todo y descansamos en eso. Y nuestra esperanza está justamente en todas las promesas que de Dios hemos recibido, ¿verdad? Porque la hemos recibido gratuitamente y podemos ver cómo Él es capaz de transformar nuestra vida. De tal forma que nuestra razón de ser se fundamenta justamente en las promesas que Dios nos ha dado. Y después se nos habla también de caminar siempre hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? No vamos dando pasos de ciegos, ¿no? O palos de ciegos, ni vamos caminando sin rumbo, de pasos perdidos, ¿verdad? Sino que realmente sabemos que nuestro propósito es reflejar el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Ser imitadores de Cristo, parecernos cada día más a Cristo, el único que fue capaz de una obediencia perfecta a nuestro Dios y Padre. Nosotros sabemos lo que Dios demanda de nosotros y tenemos responsabilidad ante Él. El hecho de de haber sido liberados del pecado significa que tenemos la libertad de escoger lo bueno, que nuestra mente ya no está oscurecida, nuestra mente se ha renovado, ya es capaz de pensar con claridad y por tanto podemos escoger lo mejor. Cuando en estas condiciones no lo hacemos, evidentemente eso es pecado y nuestra responsabilidad es mayor. La propia palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué respuesta estamos dando a esa salvación inmerecida que tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? Así que es importante que tengamos esto en cuenta y que recordemos que Dios lo que quiere de nosotros es que nuestras vidas sean un reflejo de su santidad y de su amor. Porque en Dios todo es perfecto. En Dios no hay absolutamente nada que tenga que ver con el pecado. Y Él quiere, para que nosotros podamos acercarnos a Él, que también nuestras vidas estén definitivamente libres de pecado. La santidad de Dios es mucho más que la ausencia de pecado, en realidad. La santidad de Dios tiene que ver con la perfección absoluta de Dios, ¿no? Es perfecto en todos sus atributos, es perfecto en su infinito amor, su amor es santo, su misericordia y su gracia son santas, su justicia es santa, incluso la ira de Dios es una ira santa, ¿verdad? Es la respuesta justa, controlada y necesaria de su naturaleza frente al pecado, frente a la injusticia y la impiedad. Y se diferencia radicalmente del enojo humano, ¿verdad? Nosotros nos enfadamos y nos enfadamos pues porque vemos que nuestro orgullo ha sido herido o porque nuestro ego se ve afectado, porque consideramos que todo debe estar relacionado con nosotros, todo tiene que dar vueltas alrededor de nuestra persona porque nos sentimos importantes, a veces porque no conseguimos algo que nos parecía imprescindible para nuestra vida. Y normalmente nuestros enfados sí suelen ser desproporcionados, no tienen muchas veces mucho sentido, no tienen que ver muchas veces con ese anhelo profundo por la justicia de Dios, porque se instaure la justicia de Dios en este mundo, ¿no? Pero en el caso de Dios eso no es así. La ira de Dios es un reflejo, como digo, de su santidad y de su amor por la justicia, que no tolera la más mínima injusticia. Y en este contexto, lo que reconocemos es que Dios nos llama a anhelar vida santa, habiendo recibido por amor
por pura gracia, todo lo que hemos recibido, la única respuesta posible es una respuesta de obediencia, de desear agradar a Dios. Y a Dios lo que le agrada es nuestra santidad, que nosotros imitemos el modelo que Jesucristo dejó. Y es una tarea que realmente no es fácil, ¿no? Pero no estamos solos para llevarla a cabo. Entre las cosas que Dios nos da está su Santo Espíritu, que en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él pone en nosotros. El Espíritu nos recuerda lo que Jesús ha dicho, ¿verdad? Nos recuerda su palabra, también nos ilumina, nos da discernimiento, ¿verdad? Cuando nosotros no somos capaces de orar con las palabras adecuadas, la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con cosas que realmente no se pueden decir, no se pueden interpretar, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros hablando al- a Dios mismo y a Jesús, ¿verdad? En esa Trinidad perfecta, porque tenemos un Dios trino, un único Dios en tres personas, y es ese Espíritu Santo el que nos va a guiar. Siendo así, es cierto que contamos con la guía y la dirección del Espíritu Santo, pero no podemos dejar detrás nuestra propia responsabilidad en el asunto, ¿no? Y es que la santidad está estrechamente ligada al amor a Dios y a la obediencia, tal y como nos dice el propio Jesús en el Evangelio de Juan. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. La cuestión de la santidad no es una cuestión tan sencilla, ¿verdad? No es tan fácil, ¿no? Así que lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos capaces de comprender la importancia que tiene el andar en santidad para poder tener una relación con un Dios que es santo, santo, santo. Es un Dios que no tolera el pecado, que no tolera la injusticia, que no tolera la impiedad. Y no estamos hablando de moralinas, ¿verdad? Estamos hablando de que la justicia de Dios es perfecta. El creador del mundo lo dotó de un orden que es perfecto. No hay ninguna ley humana que sea comparable a las leyes de Dios. Absolutamente ninguna. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, Dios antes había establecido que las vidas no nos pertenecen, que nosotros no somos quienes para acabar con las vidas, ¿verdad? Dios habla de proteger la vida porque la vida es de Él. Dios es el dador de cada una de las vidas. Y como eso podríamos decir tantas otras cosas, ¿no? Sería imposible, a pesar de que se ha tratado de diluir eso en la sociedad occidental, sería imposible considerar hoy la existencia de derechos humanos, de derechos de las personas, si nosotros no acudimos al decálogo, si no acudimos a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si realmente nosotros amáramos a las personas como a nosotros mismos, probablemente muchos de los males del mundo desaparecerían, pero no somos capaces de un amor tan generoso, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí, y por eso entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida abundante en Él. Todo aquel que dice que ama al Señor tiene que ser capaz de comprender que el deseo de Dios, lo que demanda de nosotros, es la permanente búsqueda de santidad para que cada día seamos más como Cristo. No es la santidad de la asceta, de aquel que se retira, que no habla con nadie, que está completamente apartado del mundo, ¿no? Sino la de quien está en el mundo y brilla para la gloria de su Padre Celestial. Los cambios que puedan haber en nuestras vidas que hagan que seamos más santos no son para nuestra propia gloria, ¿verdad? Porque poco mérito tenemos en eso. Tenemos responsabilidad, insisto, pero poco mérito. Lo que el Señor quiere es justamente lo que dice aquí en este texto, ¿no? Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Es para la gloria de Dios que nosotros podamos brillar, ¿no? Así brille vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo, brillando para Cristo, brillando para Dios, ¿no?
Y realmente podríamos ser santos o santas, pues la realidad es que no somos capaces de lograr ni un pizquito de santidad sin la ayuda de Dios, ¿verdad? El diagnóstico que hace la Biblia sobre el ser humano realmente puede perturbarnos, ¿no? Nos deja sin palabras, ¿no? En Romanos se dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y quizás si escuchamos esto y aún no te has persuadido de cuál es tu naturaleza, quizás yo no me he persuadido del todo de cuál es mi naturaleza, de qué es lo que hay en el profundo abismo de mi ser, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, la cosa no será tan grave, pero la realidad es que es así. Los seres humanos son capaces de hacer cosas buenas, pero no son capaces de ser buenos. La motivación para hacer algo bueno también es importante. Nosotros podemos hacer algo bueno porque nos sentimos bien. De alguna manera, qué bien, hoy he podido compartir mi comida con una persona que está en necesidad. Y yo me siento bien porque de alguna manera pues alimenta mi ego y me hace sentir una mejor persona, ¿verdad? O puedo decir, voy a hacer esto porque sé que de esa manera voy a recibir reconocimiento. O voy a hacer esto porque me van a dar las gracias por lo que voy a hacer, ¿verdad? O voy a hacer esto porque me voy a convertir en una persona importante, ¿no? Pero Dios no es eso lo que quiere. Dios no quiere personas que estén buscando satisfacer su propio ego, alimentar su propio orgullo, ¿verdad? Lo que quiere son personas santas, personas obedientes, personas que le aman a Él y que en respuesta lo que hacen es buscar afanosamente, podríamos decir, ¿no? O sea, buscar con mucho deseo el ser santo y parecerse cada día más a Cristo, ¿no? Nuestra condición cuando Cristo está fuera de nuestras vidas es esa. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Insisto, somos capaces de hacer algunas cosas buenas, pero no hay uno solo que sea bueno. Solo Cristo es el único bueno, el único que, como viviendo la vida de un ser humano, fue capaz de ser obediente en todo, porque en todo obedeció a su Padre. Y su humildad en esa posición era tanta que incluso cuando se le acercó a alguien y le dijo, Maestro bueno, él respondió, ¿por qué me llama bueno? Bueno solamente hay uno, el Dios Padre. Así que esa actitud también debe ser la nuestra. También las motivaciones por las cuales andamos en santidad deben ser vigiladas igualmente de cerca, ¿verdad? Nosotros somos justificados y apartados para Dios, que es lo que quiere decir ser santo realmente, ¿no? Y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús y en el hecho cierto de que Él murió en una cruz y que resucitó y murió en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Éramos nosotros los que merecíamos ser exterminados, porque el Dios creador del mundo lo dotó de un orden que nosotros decidimos romper, que, digamos, desobedecimos radicalmente. Y la única posibilidad de recomponer esa situación es que realmente fuéramos condenados y castigados. Y en este caso, el castigo era la muerte, era el único castigo posible. Pero sin embargo, Dios lo que hizo fue poner un remedio y ese remedio fue su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solamente no nos destruyó, no solamente no nos entregó a la muerte, sino que por medio de Cristo nos da vida eterna, una vida abundante aquí, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra y una vida por la eternidad en su presencia, gozándonos, recreándonos en un Dios perfecto, santo, 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 ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor y que nos ha librado de nuestro pecado, lo que tendría que suceder de manera inmediata y el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros en el momento en que creemos es un deseo, un anhelo profundo de agradar a Dios con toda nuestra vida, ¿no? De agradar a ese Dios que es santo. Pero ese deseo se quedaría solamente en deseo si realmente Dios no pone su Santo Espíritu, que lo hace, pero también
nos guía y nos capacita para poder hacerlo. Eso es lo que hace también en parte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos capacita, pero no podemos olvidar tampoco nuestra responsabilidad, ¿verdad? La obra es de Dios, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a la obediencia. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos, ¿no? Nuestra responsabilidad no es algo banal, sino que tiene que ver también con la importancia de estar apegado a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos, Dios no nos convierte en marionetas, no dejamos de pensar, al contrario, seguimos tomando decisiones, pero ahora tenemos la libertad, porque hemos sido liberados del pecado, porque ya nuestra mente piensa con claridad, tenemos la libertad de escoger lo bueno, lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Por eso cuando escogemos lo que es malo, lo que a Dios no le agrada, cuando desobedecemos, pecamos. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un conocimiento de lo que es bueno y de lo que Dios quiere. Cuando decidimos hacer otra cosa, realmente lo que estamos haciendo es pecado. Esa desobediencia es pecado porque ahora podemos escoger, ahora podemos elegir lo bueno. En el texto que leíamos al principio de Primera de Pedro, una de las cosas que se decía es que antes hacíamos las cosas por ignorancia, pero ahora la luz de Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento, ¿verdad? Así que ya no hay excusa en ese sentido para que escojamos lo malo cuando sabemos, somos capaces de reconocer lo que es bueno y lo que Dios quiere. Nosotros no somos marionetas en manos de Dios, somos libres para poder escoger lo bueno, porque ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero esa libertad que tenemos hay que cuidar. Esa libertad tenemos que conservarla, perseverar en ella, alimentarla, ¿no? Eh, que cada día seamos más capaces de escoger lo que es mejor. Nosotros cuando obedecemos, en realidad lo único que hacemos es hacer lo que hacían los siervos inútiles, de que menciona la Biblia, ¿no? Lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos, ¿no? Dios lo que nos pide a nosotros es que realmente usemos de todos los recursos que Él nos da para que podamos andar en ese camino de santidad. El apóstol Pedro dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Y cómo puede ser eso, verdad? Para llegar a ser y vivir como Dios quiere, realmente nos queda mucho camino y seguramente no hay lugar para la autocomplacencia, pero sí hay lugar para la gratitud, para darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Por el modo en que nos provee para que podamos vivir las vidas que a Él le agradan, ¿no? Darle gracias por cómo Él nos va transformando, ¿verdad? Y darle gracias también, ponernos unas gafas de gratitud, ¿m? Para dar las gracias por cómo transforma las vidas también de todos aquellos que también han puesto su confianza en Jesús, de todos nuestros hermanos, ¿verdad? En lugar de ver lo que falta, que seamos capaces de ver todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, como lo ha hecho en las nuestras, ¿verdad? Que nosotros podamos ser capaces de ver que realmente somos obras acabadas en Cristo respecto a la justificación de nuestros pecados y también por el hecho de que hemos sido apartados para Dios, que es lo que significa ser santo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación. Estamos en el proceso de parecernos cada vez más a Cristo. Cada vez tengamos, o para que cada vez más tengamos un amor completo, una entrega completa y una obediencia perfecta a Dios. Y para eso necesitamos estar apegados a Cristo. No se puede hacer sin eso. En Juan 15, el mismo Jesús nos recuerda, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Podemos pensar que qué reiterativo Jesús, ¿verdad? Está constantemente diciendo que la rama tiene que estar en él, que no se vaya la rama, que la rama tiene que permanecer, ¿no? Pero es que somos muy olvidadizos. Jesús insiste en esta idea porque es sumamente importante. Si no estamos pegados a él, difícilmente podemos andar un camino de santificación. Difícilmente no, es imposible andar un camino de santificación si no estamos pegados a Cristo. Y especialmente en el tiempo de la poda. La poda sucede cuando esa rama que sí que está dando fruto empieza a crecer de manera irregular, un poco extraña, ¿no? Y el fruto pues quizás no se desarrolla como debiera. Entonces el Señor viene y recorta lo que tiene que recortar, quita las hojas que están marchitas y que de alguna manera están robando parte de la nutrición que podría ir a reverdecer algunas otras, ¿verdad? O alimentar a las nuevas que están saliendo. Ese tiempo es un tiempo duro, es un tiempo difícil. En algún momento hablaremos también de la disciplina de parte de Dios, ¿verdad? Pero lo que es importante es que es señal de que estamos dando fruto, de que Dios quiere que permanezcamos unidos a Cristo, que permanezcamos unidos a la vida. Así que también demos gracias igualmente en el tiempo de la poda. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo permanezco yo apegado a Cristo, ¿no? Cristo, el Verbo encarnado, permanece en nosotros por medio de su palabra, justamente, ¿no? eh, Él está en nosotros a través de su palabra. ¿Y cómo nosotros podemos alimentar eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué papel jugamos nosotros para que realmente se muestre en nuestras vidas el carácter santo de Cristo? El apóstol Pedro nos ayuda a comprender un poco cómo podría funcionar esto o cómo podría ser esto, ¿verdad? La versión que he usado para este texto es la traducción al lenguaje actual porque creo que nos puede ayudar a comprenderlo. Dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Fíjense que les he marcado algunas cosas, ¿no? He destacado algunas de las afirmaciones que se hacen aquí, ¿no? Y realmente es importante. Necesitamos, para poder estar pegados, que nuestra confianza en Dios se afirme, o sea, que cada vez esté más asentada, más en suelo firme, ¿no? Una confianza que permite una entrega completa, una confianza que permite una esperanza plena, que nos hace no desviarnos del camino, sino andar siempre con los ojos puestos en Cristo, ¿verdad? Para eso necesitamos conocer mejor a Dios y eso requiere del estudio de la palabra. No hay otra manera de conocer a Dios más que por su palabra revelada. Dios dice quién es Él a través de la Biblia, no hay otro lugar, ¿no? Con esas dos cosas que ya tenemos, que es nuestra confianza y un mayor conocimiento, un conocimiento que se va incrementando de día en día, aunque es cierto que ahora vemos pálidamente como un reflejo, pero llega un momento en que conozcamos plenamente cuando estemos en su presencia. Pero Dios quiere que iniciemos ese proceso de conocimiento, porque no hay otra forma de tener una relación si no es por eso, ¿verdad? En esas condiciones podemos entregar nuestras vidas a Dios y todo eso nos va a permitir dominar nuestros malos deseos, ser pacientes, estimar a los hermanos en Cristo, amar a todos por igual. Si conocemos a Jesucristo, haremos eso y trataremos de hacerlo cada vez mejor. Y de esta manera vamos a vivir haciendo el bien. Creo que tenemos el recurso completo, ¿verdad? Tenemos el equipaje completo. Así vivirán haciendo el bien. En el Nuevo Testamento, en varias ocasiones se usa la palabra piedad para designar los recursos de los que Dios nos provee cuando conocemos a Cristo para poder llevar la vida que a Él le agrada, ¿verdad? Y esto tiene un fuerte vínculo con la idea de forjar un carácter cristiano.
excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor a todos, como veíamos, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaríamos nosotros para entrenarnos en la piedad? ¿Qué equipamiento necesitamos? ¿Cuál es el equipaje? ¿Verdad? Cuando uno se entrena en el fútbol, por ejemplo, tiene que llevar pues unas botas que tienen unas determinadas características, un pantalón corto, unas medias, tenemos que llevar espinilleras, en fin, un sinfín de cosas que son las que nos ayudan a jugar bien y además a estar protegidos, ¿verdad? Y la realidad es que en el entrenamiento en la piedad, la mayor parte de ese equipamiento, quien lo proporciona es Dios mismo, ¿no? Lo primero sería conocer a Cristo y conocer su obra en la cruz y poner nuestra fe en Él. Eso realmente quien lo da es Dios mismo. Si recordamos la conversión de Lidia, que se relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, una de las cosas que dice en el versículo 14 es que Dios abrió su entendimiento, o sea, Dios permitió que ella entendiera aquello de lo que estaba hablando el apóstol Pablo para que pudiera entregar su vida a Cristo. Fue Dios quien hizo, ¿no? Realmente es así. Cada conversión es un milagro que Dios obra, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes, esa es nuestra parte, ¿no? Pero Dios obra ese milagro, Dios nos da esa posibilidad, es una posibilidad que está al alcance de todos. En segundo lugar, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso se produce desde el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Eso lo vemos, por ejemplo, también en el libro de los Hechos, y estamos hablando de cosas que tienen que ver con la iglesia primitiva, que es importante que conozcamos porque se dieron desde el principio, ¿verdad? En el libro de los Hechos vemos que Pedro fue llamado para ir a casa de Cornelio y le dio razones de su fe en Jesús, ¿verdad? Le explicó todo lo que Jesús había hecho, cómo Jesús había venido para morir por nuestros pecados y había resucitado, ¿verdad? Y con eso nos dio una vida abundante. Y en ese momento Cornelio y todos los que estaban en su casa creyeron. Y dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, ¿no? Eso es un regalo que Dios nos hace y que le hace a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que ponen su confianza en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. También nos da Dios todas las riquezas en gloria que Dios pone a nuestro alcance. Eso es un regalo que Dios nos hace gratuitamente. O sea, no solamente son recursos humanos, ¿no? No son solamente cosas que otras personas nos pueden dar y que pueden venir de parte de Dios, sino que todo fluye, como se señala aquí en esta presentación, de los infinitos almacenes de la gloria de Dios, porque Dios quiere que andemos en santidad y no va a ser mezquino con lo que nos da todo generosamente, como generosamente derrama igualmente su amor. Y además nos hace diligentes también, ¿verdad? Así que Dios es quien nos provee de todo, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Con este equipamiento, nosotros nos entrenamos en la piedad, como le dijo Pablo al apóstol Timoteo. Ya estamos en condiciones de caminar. La palabra piedad, por tanto, nos transmite esa idea de tener una determinada actitud personal hacia Dios que nos provee de todos esos recursos. Y de modo práctico nosotros hablaríamos de devoción. La devoción es la piedad en acción, que nace de una actitud personal hacia Dios y también nace de esos recursos de los que Dios nos provee para que podamos andar. Los pilares de esa devoción a Dios son tres fundamentalmente. En primer lugar, el temor de Dios. En segundo lugar, el amor a Dios. Y en tercer lugar, el deseo de Dios. La próxima semana desarrollaremos más cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Pero ahora nos interesa recordar mínimamente alguna cosa. No podemos imitar a quien no respetamos y reconocemos autoridad, a quien no tememos en definitiva. No podemos respetar ni obedecer a quien no amamos o a quien no deseamos. En resumen, no podemos agradar a Dios sin tomar el tiempo necesario para caminar con Él, conocerle y desarrollar una relación con el Señor de toda la creación, el único digno de honra, alabanza y honor.
Y tal y como les dije al principio, ahora les dejo algunas preguntas para la reflexión. ¿Cuánto tiempo hace que entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que yo entregué mi vida a Cristo? ¿En qué aspecto ahora me parezco más a Jesús que en el momento en que le conocí? Ora por ello. Dale gracias a Dios por todos los cambios que ha hecho en tu vida. ¿Qué crees que necesitas que Dios te dé para seguir avanzando en tu proceso de santificación? Haz una oración y pídele a Dios que te provea de todo lo que te falta. ¿De qué modos prácticos creo y crees que puedes entrenarte en la piedad en tu día a día? Ora pidiendo al Señor sabiduría para saber cómo seguir practicando esa devoción a Dios en acción. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que tengan ustedes un buen descanso. Pues gracias al Señor por su palabra, por hablarnos, y también gracias a Medeli por dejarse usar y también por el tiempo que ha dedicado. Y ahora me gustaría pues ir acabando este tiempo y voy a tener ahora una oración. Pues sí, Padre, gracias por tu amor, gracias por que eres un Dios personal, un Dios que se quiere relacionar con nosotros. Y te pido, Señor, que lo que tú nos hayas dicho esta tarde, lo que hayamos aprendido, que lo podamos aplicar desde ya, que no lo dejemos en nuestros apuntes, que no lo dejemos en nuestra mente, sino que lo podamos aplicar de corazón a nuestra vida diaria. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos ayudes a de verdad aplicarlo y afrontar pues lo que nos queda de semana. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y finalizo y acabo con unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en el capítulo 6 de Efesios, versículos del 23 al 24, que dicen: la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una bendecida semana.